Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Y este día ya es lunes 13 de julio y les traemos las lecturas que nuestra iglesia nos propone para el día de hoy. Hoy vamos a ver el capítulo número 1 del profeta Isaías, es decir, el comentario, como les hemos dicho en otras oportunidades, y vamos a también a comentar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 10, del versículo 34 al final, y el versículo número 1 del capítulo siguiente, del capítulo 11. Sin más, vamos a empezar pidiéndole la bendición al Señor para que nos ilumine, para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender su palabra y para agradecerle por este día que nos ha dado un día más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por tus bendiciones, por nuestra familia. Te damos gracias, Señor Dios bendito, por los médicos que están luchando y trabajando, por las enfermeras y por toda esa gente que está trabajando arduamente para combatir esta enfermedad. Te pedimos que los protejas a ellos y a sus familias y que socorras a los que están pasando por esta grave enfermedad. Y a nosotros, Señor, el día de hoy te pedimos, por favor, que derrames tu Espíritu Santo para que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y para poder hacer la vida. Te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la fuerza, el poder, la autoridad de tu Espíritu Santo de Dios y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos del 10 al 17, era la celebración, se supone que estaban frente al atrio, que el gentío estaba afuera, que había una expectación por los sacrificios, por lo que se iba a realizar en ese día. Y es cuando Isaías precisamente estrena, por decir así esta palabra, su, uh, su llamado profético, su escogencia a ser profeta. Y en aquel riesgo, me imagino, con aquella inseguridad, con aquella tal vez no inseguridad, pero aquel temor, aquella angustia de tener que denunciar ante todo un pueblo, gobernantes, sacerdotes, ante todo el clero, vamos a decir, que estaba presente allí, anunciar que el pueblo iba por mal camino, que los sacrificios, que todo lo que estaban ofreciéndole ahí era en vano a los ojos de Dios. Y es más bien termina su amonestación diciendo, miren, lávense, purifíquense. Dice, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Palabra de Dios. Mire qué tremendo, porque les estaba diciendo, mire, aunque hagan todo esto, es en vano, porque Dios vuelve sus espaldas, como dice aquí en esta amonestación. Dios se volteaba, dice, daba la espalda a todos los sacrificios. Le aborrecía cuando el pueblo levantaba las manos para adorar, orar, para pedir y suplicar. Qué tremendo. Ahorita en este tiempo nosotros también, sin acusar a ninguno, mi querido hermano, disculpe, no quiero que se sienta ofendido por una palabra que yo diga de más o de menos, sino que debemos de revisar nuestro interior, revisar nuestro corazón, revisarnos por dentro. Si estamos nosotros oprimiendo o si no estamos socorriendo al que está enfermo, al que está mal, si no estamos protegiendo a una viuda, a alguien, decir, alguien desamparado, no necesariamente una viuda, sino se refiere a un huérfano, alguien que está sin protección, sin amparo. Estamos ayudando nosotros, estamos tratando nosotros de ver, hacer, de realizar las cosas como son. Y si no, pues dice, lávense y purifíquense. Dejen de obrar el mal y empiecen a obrar el bien. Y esta es la palabra de Dios en la primera lectura. Y luego nos pasamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 34, le decía yo, hasta el 42 y el versículo número 1 del capítulo 11. Otra amonestación bien seria, pero esta es del Señor Jesús. El Señor Jesús hablando de la radicalidad en el seguimiento al Señor. Y dice,
Dice, no piensen que he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. Muchos han criticado este pasaje del Señor, este lenguaje que utilizó él ahí, porque decía, pues no él es el príncipe de paz, pues no es el que viene a bendecir es decir, su mesianismo era muy distinto. Aquí como que empieza a sacar otro tipo de mesianismo, pero no, porque el Señor está diciendo claramente que viene a imponer una guerra en contra precisamente del malvado, en contra del mal, en contra de la injusticia, en contra de todo. Por eso es que nosotros como católicos cristianos caminamos en contra de la corriente del mundo. Lo hemos hablado antes. Estamos en contra de muchos pensamientos, de muchas corrientes modernas que hay. Mire el aborto, mire la legalización de la homosexualidad, mire tantas cosas. Entonces nosotros venimos a hacer la guerra a ese mal, a esa división. Pero también habla de la división entre padres e hijos, entre nuera y suegra. Y eso no es ahorita, no es que se esté dando de que entonces yo tengo motivo para no hablarle a mi suegra, yo tengo motivo para pelearme con mi padre. Está hablando de los tiempos de cuando vino a dividir. Acuérdese, terminó la religión judía para el que se volvía cristiano. Es más, en el año 70, un poquito antes de esto ya no lo vio el Señor Jesús, en el tiempo de las persecuciones de San Pablo y todo eso. En ese tiempo se dio un decreto por el colegio del Senado del Sanedrín, que se llamaba. Era el equivalente al colegio apostólico nuestro. En las autoridades religiosas de ese tiempo del Sanedrín sacaron un decreto que decía: todo el que reconozca a ese tal Jesús y todo el que vuelva a hablar del tal Jesús y se proclame cristiano será excomulgado del pueblo judío. Y eso era una maldición. Esa excomulgación se hacía afuera del pueblo, ni siquiera dentro del pueblo, en cualquier aldea donde fuera, en las afueras, porque entonces a partir de entonces esa familia, esa gente iba a ser tratada como un leproso, como un rechazado por la sociedad. No tenía ni derecho ni salvación, ni era hijo de Dios, ni era hijo de Abraham, ni del pueblo. Era una cosa, una ofensa, era gravísima. Y por eso, para eso nos está preparando. Mientras nosotros hagamos la guerra al mal, hagamos el bien que el Señor nos pide, hable con su familia, ore con su familia. Busquemos hacer el bien, busquemos a quién ayudar, a quién socorrer en el nombre del Señor. Y hagámoslo de toda voluntad, con todo nuestro buen corazón, sin ningún interés, porque Dios es el que ve nuestros corazones. Que así sea para todos nosotros y que tenga un bendecido día y que esta semana sea también de bendición para usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.